Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas, todos, todos. Somos Carolina Y Lisandro. y este es su podcast favorito. ¿Y eso a mí qué? Sí, bueno, hoy, Caro, venimos un poco a hablar vamos a proponer un episodio de coyuntura en México, algunos temas que creemos importantes reflexionar, ¿no? Estar un poquito pendientes de qué está pasando con ellos. Así que finalmente esperamos que nuevamente podamos tener alguna visión y un análisis que sume al debate público, que es un poco nuestra idea, y abrir también o acompañar el debate que haya en la sociedad, que esperamos también podamos recibir comentarios que lo enriquezcan, ¿no? Así es, estamos pensando hablar un poquito sobre pues, tres temas que hoy están muy fuertes en la agenda pública en México. Se trata de la elección de la nueva presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues de la crisis de seguridad que pues, heredó el gobierno actual, que sigue muy presente y hubo algunos acontecimientos relevantes en los días y semanas recientes que creemos que vale la pena comentar. Y también pues sigue dándose un debate público muy importante y pues mucho movimiento también jurídico en ese sentido alrededor de la reforma al Poder Judicial. Entonces, estos tres temas son con los que queremos empezar, invitándolos, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Spotify. Y pues ahora, Lisandro, ¿por qué queremos hablar de estos temas? ¿Y eso a mí qué? Bueno, empiezo, si te parece, por alguna de las tres y nos complementamos, pero digo, empezando, por ejemplo, por el tema de la seguridad o la inseguridad, como lo quisiéramos enfocar, entendiendo perfectamente bueno, es un gobierno que recién está llegando, que hereda una circunstancia o una situación precedente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que evidentemente la inseguridad claramente nos afecta a todos y todas. Hay distintos lugares del país donde la inseguridad es mayor, donde hay más afectaciones, donde evidentemente se producen más enfrentamientos en el contexto actual, que seguro platicaremos más adelante, pero esto termina impactando desde nuestra vida cotidiana, la capacidad de trasladarnos, la economía de distintas ciudades, de distintas regiones del país, y digo, creo que tiene impactos variados en muchos de nuestros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Incluso donde nos desempeñamos, donde vivimos, donde trabajamos. Entonces creo que realmente es un tema central que preocupa a las y los mexicanos, a quienes vivimos aquí, y que, bueno, evidentemente es central que podamos seguirlo y analizarlo, ¿no? Totalmente, y creo que se vincula con eso muy estrechamente la renovación de la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues es el órgano que tiene incidencia en la estrategia y en la actuación de los gobiernos que pues debe defender los derechos de todas, todos, todes frente a las arbitrariedades del Estado. Entonces ahí ante situaciones que involucran, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o indebida actuación por parte de pues, otro tipo de fuerzas de seguridad, es fundamental contar con una Comisión de Derechos Humanos pues, fuerte, robusta, independiente, que sea capaz de intervenir, que sea capaz de visibilizar, de poner estos temas en la agenda pública y pues hacerle frente, a final de cuentas, al poder estatal para proteger a los derechos humanos de todas las personas. Y por último, de los temas que queremos platicar hoy, que también está obviamente vinculado a estos temas que estamos conversando, que tiene que ver con cómo se sigue procesando la discusión pública en torno a la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada la reforma constitucional y que está en procesos finales de su aprobación, las leyes secundarias propuestas para su implementación, pero que sigue generando un debate público, que sigue de alguna manera generando un enfrentamiento, si pudiéramos llamarlo de esta manera, por lo menos discursivo, entre los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Judicial, y que evidentemente está dando incluso lugar a resoluciones judiciales que no son acatadas, por otro lado, a que en realidad el Ejecutivo aduce que bueno, el Judicial no debería o no, ya no tiene posibilidad de intervenir, bueno, toda una discusión que se está dando, pero que finalmente va a terminar impactando de nuevo en nuestra vida cotidiana a cualquier persona que deba recurrir a la justicia o que deba resolver algún problema, por ejemplo, producto de la inseguridad que hay en el país, en la justicia. Bueno, evidentemente cualquier cambio que se produzca va a impactar. Algunos dicen que esta reforma mejoraría la forma en que la justicia toma decisiones, la celeridad no parece ir por ahí, pero bueno, finalmente claro que es una reforma que va a impactar
en cualquier persona que deba recurrir a instancia judicial. Así que, bueno, con estos tres temas que queremos proponerles y que tienen un impacto decidido en la vida de todas y todos, y principalmente en ciertas regiones del país donde los temas de seguridad son más problemáticos, pues empezamos, ¿te parece, Caro? Claro que sí, pues empecemos con este primer tema, un tema terrible. Pues México está sumido en crisis constantes de seguridad desde hace ya pues, un par de décadas, por lo menos, que tienen mucho que ver con las estrategias pues, fallidas de los distintos gobiernos para hacer frente al crimen organizado, que ha estado pues, creciendo y diversificando también de manera muy importante el tipo de operaciones a los que se dedican y que pues, ha estado impactando pues, la vida de todas las personas en nuestro país. Por supuesto, con esto está vinculada justamente la crisis de personas desaparecidas que pues, no está atendiendo y resolviendo de manera adecuada pues, el gobierno ni presente ni el anterior, donde hemos observado una pues, influencia creciente del control de los diferentes carteles, ¿no? Del Poder Judicial en el país. Hay un reportaje de los últimos días en el país muy interesante que justamente con base en datos específicos está marcando esa especie de mapa del crimen organizado en México, con los puntos rojos a combatir en las ciudades fundamentalmente, a ciertas zonas del país que pues hace mucho dejaron de ser esos estados, digamos, estereotipados, ¿no? Vinculados con el crecimiento, surgimiento inclusive de ciertos cárteles de crimen organizado, como podría ser Sinaloa, como podría ser Jalisco, pero pues tenemos una cobertura mucho más fuerte en las partes centrales del país, en estados como Guerrero, como Michoacán, como Zacatecas, ¿no? En Incluso Tamaulipas, en Guanajuato. Chihuahua, por ejemplo. Guanajuato, así es que en últimos pues, meses, años se ha vuelto también un foco muy fuerte de atención y pues el país está básicamente hoy pues dividido en zonas de influencia, diferentes organizaciones criminales que se disputan también grandes partes del territorio, que se disputan el control pues de las rutas de trasiego de drogas, pero también lo que hay que decirlo, están buscando pues, control sobre los negocios a través de diferentes esquemas de extorsión hacia los productores, hacia los comercios, que están buscando controlar las estructuras municipales, particularmente en esos distintos estados, para pues, penetrar diferentes actividades del Estado de los que se pueden beneficiar, no solamente en tanto les permiten operar con mayor libertad, sino también como parte de sus estrategias criminales, ¿no? De operación, de generación de ingresos. Entonces, realmente estamos con estos datos, con estos mapas de las disputas, de los focos rojos. Más bien es difícil encontrar lugares en el país que no están afectados gravemente hoy por el crimen Sí, además organizado. estamos frente a una circunstancia también particular respecto a la captura de líderes, ¿no? De los cárteles que, como los expertos, expertas en la materia, analizan, ¿no? Muchas veces cuando se captura a un líder, a un liderazgo en un cártel, eso puede digamos, desencadenar digamos, una ola de enfrentamientos por la disputa justamente en el liderazgo, no solo del propio cártel, si es que eso no estaba claro, sino en el territorio, ¿no? Porque finalmente la debilidad de uno insta al otro a tratar de captar el territorio o cierto territorio, y vemos también un enfrentamiento aquí entre los que suceden a líderes como el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, ¿no? Y este enfrentamiento que termina afectando diversos estados de la República, que en principio es por el territorio, por el negocio, por controlar evidentemente distintos territorios. Según había visto en últimos días algunos análisis de personas expertas, ven que incluso alguna de los dos bandos pueden estarse aliando incluso con el cártel Jalisco Nueva Generación para lograr, digamos, vencer a la otra parte y finalmente controlar un territorio más amplio. Y todo esto, toda esta disputa involucra a las personas que viven en esas zonas, ¿no? Finalmente hay zonas donde estas disputas se dan que terminan siendo zonas muy afectadas por permanentes circunstancias de inseguridad, diversas también, y que también afectan, como, bueno, recién en el mapa que veíamos, hay entre estos dos cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación,
estamos hablando de por lo menos las regiones centro y norte del país prácticamente completas, ¿no? Controladas por estos cárteles en lo que hace a sus actividades extractivas, ¿no? Entonces, creo que también esto lleva, ahí está este mapa que nos compartís, Caro, que evidentemente lleva a que los enfrentamientos se den en diversos estados del país, aunque hoy en día se parecen focalizarse en algunos, como Guerrero, como Sinaloa, como, ¿no? En ciertos sectores de Michoacán, pero de nuevo, como recién decíamos, esto está realmente abarcando muchos estados de la República y termina siendo una problemática que probablemente a ninguno nos sea ajena o que podamos terminar impactados por ella en cualquier lugar del país, ¿no? Claro, y lo que comentabas ahora respecto de Sinaloa creo que también es muy ilustrativo respecto de, pues, de cómo opera el crimen organizado y cómo penetra al Estado, porque con esa captura de Mayo Zambada por parte de Estados Unidos, en la que aparentemente pues, participaron los hijos de Chapo Guzmán, de Joaquín Chapo Guzmán, quienes lo han secuestrado, engañado para acudir a una reunión, para poder trasladarlo justamente al territorio estadounidense. Con eso está vinculado asesinato pues, de una figura pues, política importante en Sinaloa, de Héctor Melesio Cuenojeda, un empresario, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue presidente municipal, fue diputado, o sea, una persona, una figura relevante en la entidad, y que pues ha desaparecido y se ha reportado el asesinato de él en los días justo, pues más o menos los mismos días en lo que ocurrió ese traslado y captura de el Mayo Zambada en Estados Unidos, donde lo que declaró el propio el Mayo Zambada es que a Cuen lo matan en su finca, en el mismo lugar donde él lo secuestran, pero la Fiscalía del Estado de Sinaloa salió con un montaje señalando que no es cierto que ese asesinato se dio en un ataque a una gasolinera, dando evidencias, videos, pruebas que fueron muy cuestionados por los periodistas desde los primeros días, y donde pues, justo en los días recientes se ha estado confirmando que en efecto todo eso es un montaje, todo eso es falso, que la actuación de la Fiscalía Estatal pues, se trataba como de encubrir o de desvincular ese asesinato del caso de Mayo Zambada, y que en efecto hay evidencia muy fuerte ya criminalística de que el asesinato ocurrió en efecto en la misma finca. Entonces, aquí tenemos enfrentamiento de la Fiscalía Federal con la estatal, una incapacidad absoluta de actuar por parte de la Fiscalía Estatal para esclarecer estos hechos. Entonces, eso muestra justo pues, la debilidad, a final de cuentas, del Estado, en particular de las instituciones de impartición de justicia a nivel estatal, a nivel municipal, que con frecuencia pues, se tienen que enfrentar o tienen que lidiar con las actividades de crimen organizado y que pues no tienen capacidades por razones distintas, ¿no? Algunas por la misma penetración del crimen organizado en esas estructuras o por otras pues, cuestiones que tienen que ver con debilidad institucional más ampliamente entendida, que yo creo que también es algo a lo que tendríamos que dedicarle un episodio un poco más adelante sobre el caso mexicano y en general sobre varios patrones en América Latina, ¿no? Sí, ¿Cómo ves, sin duda, Isaac? y de hecho creo que también complementando todo lo que venimos conversando, también tenemos una problemática presente en la frontera sur, por ejemplo, ¿no? Chiapas ha sido un estado que lamentablemente en estos últimos días, últimas semanas, se han recrudecido distintos episodios de violencia, empezando por el propio episodio apenas llega la presidenta Sheinbaum, que comentamos en algún episodio anterior, respecto a cómo, bueno, el asesinato de migrantes por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, también estamos viendo que en distintas regiones del país hay o se combinan distintos tipos de delitos o digamos, de organizaciones criminales, ¿no? No solo es la organización, el crimen organizado respecto al narcotráfico, que es un poco lo que venimos señalando, sino también, por ejemplo, a la trata de personas o todo lo que sucede también con los abusos a migrantes que llegan por la frontera sur a México, también problemas, obviamente, de la propia actuación de las fuerzas de seguridad. Tú mencionabas los problemas de procuración de justicia. Bueno, también hay problemas de la propia actuación de las fuerzas de seguridad, que está también detrás de esto, y que seguramente esto esté vinculado con lo que hablaremos más adelante sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que debería estar ahí presente para, digamos, promover cualquier acción que corresponda respecto a faltas de las fuerzas de seguridad o violaciones de derechos, evidentemente, y que en parte lo está, en parte no. Pero finalmente es
todos estos problemas se conjugan en distintas entidades del país. La presidenta Claudia Sheinbaum parece estar proponiendo una política de seguridad que no necesariamente es una continuidad de la política del presidente López Obrador, que se denominó de manera, si uno quiere, coloquial, como abrazos y no balazos, que fue la forma que tuvo el presidente López Obrador de diferenciarse, según su criterio, de la política anterior, ¿no? De la política que muchos señalan, o donde, no como inaugurada por Calderón, esto lo hemos platicado antes, finalmente el ejército estaba abocado a tareas de seguridad pública desde antes de Calderón, pero que el presidente Calderón declara incluso abiertamente lo que denominó la guerra contra el narcotráfico, y que López Obrador intenta separarse completamente de esa estrategia, en principio discursivamente, porque podemos discutir qué tanto se separa en la realidad, pero sí evidentemente busca esto de tratar de no generar enfrentamientos innecesarios, de no llevar los niveles de enfrentamiento, o de no elevar los niveles de enfrentamiento, para que evidentemente, pues sí, vamos a ver si eso se logra. Pero ¿cómo ves que ahora la presidenta Sheinbaum, en principio, no parece ser continuista en ese sentido, ¿no? Digamos, con el nuevo secretario de Seguridad, lo que busca es un poco replicar lo que hizo en la ciudad a nivel país? ¿Cómo lo ves, Caro? Pues vamos a ver realmente cómo funciona puesto en práctica. También fue una cosa interesante porque cuando se presentó la estrategia de seguridad de este gobierno, pues primero se filtró una versión extraoficial y después se presentó una oficial, y hay diferencias entre ellas, ¿no? Podríamos decir que la oficial, ya la final, es un poco deslactosada light, o sea, se eliminan varios objetivos en términos de atención a algunos puntos rojos o focos rojos en el país. Digamos que esa estrategia extraoficial ponía una barra más alta, ¿no? En términos de qué es lo que el gobierno iba a pretender lograr para imponer mayor control territorial y pues liberar finalmente a las personas de esos niveles de inseguridad en las que estamos viviendo. Pero pues vamos a ver en qué medida esto funciona, porque hay creo que ciertas limitantes muy importantes a lo que el gobierno podrá hacer en este sentido, que tienen que ver por un lado con la reforma constitucional que trasladó la Guardia Nacional a la Sedena. Pues eso ya es un hecho, es inevitable, eso afecta en cómo va a operar todo el esquema de seguridad en el país. También creo que la propia reforma al Poder Judicial va a afectar la capacidad pues del gobierno pues, no solo es el chiste capturar, ¿no?, a las personas presuntamente responsables, pero se necesita seguir un proceso adecuado, un proceso penal, para poder pues, sancionar conforme a lo que marca la ley. Y creo que esa parte del funcionamiento del propio Poder Judicial, con esos cambios tan profundos que se están dando, pues impacta también, se hace extensiva al funcionamiento de las fiscalías, al funcionamiento de los ministerios públicos, y pues todo eso como parte, ¿no?, del aparato de impartición de justicia va a estar debilitado, va a estar afectado. Pero quisiera, creo que lo que estabas comentando justo sobre el caso Chiapas, ¿no?, que ha dado pues, muchas noticias muy tristes, muy preocupantes en las últimas semanas y meses, se vincula de manera muy interesante con el proceso de renovación en la CNDH, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque justamente es esta comisión la que, entre muchas otras tareas que tendría que estar desarrollando, pues debería estar justo como en primera fila, ¿no?, ante las situaciones en las que algunos de los poderes del Estado, por ejemplo el ejército, como ha ocurrido en varios casos con esa masacre de migrantes en Chiapas, tendría que estar al frente, ¿no?, de las protestas, de los cuestionamientos, de las investigaciones de qué es lo que ha ocurrido. Y lo que podemos encontrar en diferentes espacios son justamente pues, quejas muy críticas, muy severas, muy fuertes al funcionamiento de la CNDH actual, bajo la titularidad de Rosario Ibarra Piedra. Recientemente, uno de los centros de derechos humanos más importantes en el país, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, coloquialmente llamado Centro ProDH, ha emitido un comunicado en que justamente señala que hubo una pues, laxitud de la actual gestión de la CNDH frente
a los eventos de gran trascendencia pública que implicaron violación de los derechos humanos, en particular en todos los temas que involucran a las Fuerzas Armadas. Entonces, que la CNDH ha estado cerrando las quejas sin realizar investigaciones exhaustivas, que ha estado pues, limitando ahí justo varios casos de violencia por parte del ejército, pero también, por ejemplo, las denuncias del espionaje con Pegasus hacia los defensores de derechos humanos, este tipo de asuntos en los que pues, la CNDH no ha estado presente, no ha estado desarrollando sus tareas como se hubiera esperado, ¿no? Eso creo que marca un contexto muy complejo para la renovación que hoy se está dando en el legislativo. Sí, totalmente. De hecho, ha sido muy señalada la gestión de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que además está postulando para la reelección, digamos. Ahora platicaremos un poco de eso, pero evidentemente también se ponía en duda y se ha discutido mucho el tono político de la gestión, el tono, evidentemente la persona presidenta actual es muy cercana al gobierno, fue propuesta por la administración de López Obrador y votada por un Senado donde logró los apoyos necesarios, pero con mucha discusión, con mucha inconformidad, en un proceso que realmente fue muy señalado por su desaseo y por, en principio, también impulsar a una persona que no necesariamente era la más idónea para ocupar esta posición. Entonces se acusó un poco de politizar el organismo, de quitarle autonomía, de quitarle, evidentemente, como bien decías, capacidad, o no capacidad, sino intención, ¿no? Porque capacidad la sigue teniendo en términos normativos, pero no evidentemente la misma intención de ejercer esa capacidad y esas atribuciones legales en la práctica, e incluso dificultando la propia gobernanza interna y rendición de cuentas, ¿no? De hecho, lo denuncia el propio comunicado que recién mostrabas, que había renunciado a la totalidad de los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, lo que la dejaba evidentemente como inoperante para tomar ciertas decisiones y para poder avanzar en ciertas cuestiones. Y esto no es menor, ¿no? Evidentemente, si un Consejo Consultivo en pleno renuncia, claro que está mostrando una inconformidad de no acompañar una gestión que en principio no está siguiendo de la manera esperada o de la manera que uno esperaría las atribuciones que tiene la institución y las obligaciones legales que tiene la institución para salvaguardar finalmente los derechos humanos de quienes estamos en México, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se da el proceso actual, cumpliendo un poco los términos establecidos en la propia ley, en la Constitución, de renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que establece que es el Senado quien debe gestionar o quien debe llevar adelante este proceso, que en principio debe ser un proceso público, transparente, donde pueda haber evidentemente una consulta pública a organizaciones de derechos humanos, a defensores de derechos humanos, a personas de la sociedad en general interesadas y conocedoras del tema, para que participen en la propuesta de perfiles y de personas idóneas que pudieran ocupar el cargo. Según la información que el Senado ha compartido, se presentaron 66 aspirantes a ocupar la presidencia de la CNDH, 42 hombres y 24 mujeres. 18 no cumplieron con los requisitos, o sea que quedaron fuera del proceso, y siguen adelante 48 personas, 20 mujeres, 28 hombres, entre las que está incluida evidentemente Rosario Ibarra Piedra, que es la actual titular de la CNDH, que es un poco de lo que veníamos platicando previamente. Así que el Senado está procesando esto, Caro. Pues yo creo, tiene todavía tiempo, tienen casi un mes, porque según recuerdo, la toma de posesión de la nueva persona, bueno, o si es que es la renovación para Rosario Piedra Ibarra, es el 16 de noviembre, entonces tienen prácticamente un mes todavía en el Senado para procesar esa designación. Yo creo que hay que estar muy atentos a este proceso, a las comparecencias que seguramente realizarán las comisiones de justicia y de derechos humanos, que tienen pues voz, ¿no?, en este proceso, y que deberán más adelante pues las dos
comisiones unidas presentar una terna, escoger pues, a 3 mejores perfiles de entre las personas que se han presentado. Entonces creo que hay que estar vigilantes, hay que estar escuchando esas comparecencias, ver quiénes son, pues y estar pues ejerciendo, yo creo que desde la ciudadanía, desde organizaciones de derechos humanos, pues cierta presión para que se elija pues, al mejor perfil, un perfil que garantice la independencia, la autonomía y lo que decías hace rato, ¿no? La voluntad política. Ahí es indispensable que la persona que ocupe este cargo realmente quiera ejercer esa autonomía, esa independencia, porque pues, las garantías institucionales pues, son una cosa, y esas las hay, esas no se han afectado por ningún tipo de reforma, por ningún tipo de modificación. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene plenas facultades para estar incidiendo. La cuestión es que la persona titular pues, quiera ejercer esa autonomía, quiera jugar realmente un rol importante en la protección de los derechos humanos de las personas en nuestro país. Y bueno, creo que eso nos lleva a tercer tema. Bueno, seguramente la titularidad la comentaremos más adelante cuando ya se resuelva en noviembre, a ver quién llega. Y creo que eso nos lleva a nuestro tercer tema, que es el tema, ¿no? O sea, desde pues ya prácticamente un mes, un poco más de un mes, el tema del Poder Judicial, de la reforma constitucional, las reformas secundarias que se ya han realizado hace una semana, al menos en lo que corresponde al proceso de elección de las magistraturas y cargos de juzgadores federales en el país, pero que sigue siendo muy cuestionado, que sigue siendo muy disputado, ¿verdad, Sí, Lisandro? totalmente. De hecho, vemos, y ya, bueno, a ver, iba a decir, me llama la atención, hay que ser, qué sé yo, no sé si me llama tanto la atención, pero se hablaba mucho de que más allá de que la reforma constitucional estaba aprobada, evidentemente, y eso lo dejó de esa manera el presidente López Obrador, esto se aprobó antes de que él dejara la presidencia, una vez con la, digamos, asumieron en la actual legislatura las mayorías, las amplias, amplísimas mayorías incluso logradas ya mayorías calificadas en ambas cámaras, se aprobó la reforma constitucional, los congresos locales, eso estaba, finalmente estaba hecho. Como se especulaba con, bueno, a ver qué envía la presidenta Sheinbaum en las leyes secundarias, las va a enviar rápido, va a demorarlas, va a abrir la discusión, va a permitir deliberación, va a seguir el estilo de López Obrador de enviar al Congreso y tratar de que se pase en el menor tiempo posible y sin que se le mueva una coma. Finalmente parece estar siguiendo esta última estrategia, ¿no? Donde la deliberación es mínima, por decir algo, prácticamente no existió. El gobierno envió las reformas secundarias, entraron por el Senado, se aprobaron en el Senado, van a terminar de procesarse en la Cámara de Diputados. Y esto evidentemente en un contexto donde la justicia, la propia Corte y distintas instancias judiciales están analizando la procedencia, la constitucionalidad en caso de la Corte de la propia reforma, e incluso donde se han emitido digamos, recomendaciones y sentencias, incluso pidiéndole a la presidenta misma que saque o que elimine de la publicación del diario oficial la reforma, que hasta que no quedara firme su constitucionalidad no puede ser o no puede entrar en vigencia, algo que desde el Ejecutivo se discute, evidentemente asumiendo que la Corte no puede declarar inconstitucional una reforma constitucional lograda por las mayorías que se lograron. Y finalmente, algo que terminó pasando es, incluso llevándolo nuevamente a las mañaneras, algo que era muy común en la presidencia de López Obrador, pero viendo cómo en las mañaneras vuelve a exponerse desde el Ejecutivo al Poder Judicial de manera directa respecto a las decisiones que toma, las que no toma, la impunidad en el sentido que hay, los juicios que no han sido, que no tienen una sentencia, una resolución, la cantidad de personas detenidas sin una sentencia, los problemas de nepotismo, todo lo que había sido señalado, ¿no? Profusamente, el Ejecutivo vuelve a la carga para volver a poner al judicial y volver a desprestigiar en el sentido de otra vez estos señores, estas señoras del Poder Judicial quieren defender sus privilegios y quieren detener una reforma que impulsa al pueblo, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos esta cuestión de cómo se está dando este enfrentamiento, ¿no? entre los poderes y que no parece bajar el nivel de la disputa.
Definitivamente estamos en esa situación, seguimos en esa situación muy compleja. Las disputas legales están muy presentes. Hay diferentes grupos de jueces que han presentado pues, recursos de amparo, por ejemplo. Hay acciones de inconstitucionalidad. Hay también amparos presentados por legisladores y es una situación jurídicamente muy compleja, que más tiene que ver pues, con posturas filosóficas, con posturas políticas, con posturas ideológicas sobre la gran pregunta, digamos, muy general, que es la que planteabas hace rato, ¿no? O sea, el Poder Judicial puede verificar, puede analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí. Yo la verdad estoy del lado de los que sí, especialmente creo que cuando esas reformas afectan como el núcleo del funcionamiento del sistema democrático, que se supone que en un Estado democrático las mayorías en efecto pueden hacer muchísimas cosas, pueden decidir, pueden modificar la Constitución siempre y cuando esas modificaciones no cambien el sistema político y mientras esas modificaciones no afecten derechos de minorías. Y ahí hay esos dos temas que están en el tintero y que yo diría que habilitan a la Corte para que analice esa reforma. Vamos a ver en qué situación, dónde se coloca la propia Corte, porque la Corte todavía está discutiendo este tema, o sea, todavía no se ha pronunciado al respecto, ni de cómo lo va a hacer, ni de si lo va a hacer, ni de cuándo lo va a hacer. Yo supondría que ya no va a tardar algún movimiento, ¿no? Por parte del Pleno este tema. Seguramente las discusiones en el anterior son muy duras, muy fuertes, con los cuestionamientos, esos dos bloques de ministros que hoy tenemos. Pero también creo que esa otra vía, la vía del amparo, pues, que ha sido muy discutida, porque si bien hay párrafos, hay partes de la ley, que pues el artículo 61 de la ley de amparo, que en principio dice que no procede contra reformas constitucionales, ha habido casos y ha habido criterios previos, donde pues inclusive hoy quienes defienden, quienes dicen que no se puede, lo han pedido ante las instancias respectivas y hasta el momento lo que hay son varias suspensiones, ¿no? Y esas suspensiones a la reforma que justo como decías indican, obligan a la presidenta y al titular del Diario Oficial de la Federación a que retiren la publicación de la reforma, pero eso en realidad no echa atrás la reforma, lo único que hace es que la pone como pues en suspensión, la pone en pausa, digamos, ¿no? O sea, lo único que hoy, hasta el momento, están diciendo de manera firme los juzgadores es esto no puede avanzar en tanto se analice justamente la constitucionalidad. ¿Y por qué dicen que esto no puede avanzar? Pues porque afecta a derechos, porque afecta a derechos de las personas. Pues recordemos que la reforma pretende someter a la elección pues, la totalidad de los cargos federales del Poder Judicial. Más adelante obliga a los estados a hacer lo propio en su ámbito. Y hace pues una semana, un poco más, casi 10 días, se ha realizado pues una tómbola de la que también ya hemos comentado brevemente en algún episodio, en la que se han definido 464 cargos de magistraturas, 386 de jueces federales y todos los puestos de ministros de la Suprema Corte que serían renovados mediante el voto ahora en junio de 2025. Y eso implica que esas personas, bueno, esos cargos hoy, la mayoría de ellos están ocupados por alguien. Entonces, al sacar tu nombre, ¿no? A sacar tu distrito, tu circuito de la tómbola, pues eso implica pues una remoción de las personas que ocupan cargos hoy legítimamente. Y ahí están en juego pues los derechos, está en juego la capacidad pues actual de actuación del Poder Judicial y por esas razones es por las que se suspende o se pretende suspender esa reforma. Pues la presidenta ha dicho que no va a hacer caso a esa suspensión. Estamos pues generando yo creo que una crisis pues, constitucional porque pues el Poder Ejecutivo sí está obligado a acatar las suspensiones que dictan las y los jueces federales en todo tipo de juicios, ¿no? Entonces estamos viendo pues, las primeras tensiones muy fuertes. El propio Instituto Nacional Electoral pues no ha suspendido formalmente, pero tampoco está avanzando con el proceso, con la preparación de la jornada de elección de jueces, juezas, ante todas esas dudas sobre la situación, sobre si esa reforma realmente es constitucional, tanto por su contenido como por la forma en la que ha sido aprobada, ¿no? Porque también ahí creo que
y con eso cierro en ese debate sobre si puede la Corte entrar o no entrar, pues hay dos temas, porque también es un problema el contenido de la reforma, si es constitucional, si no viola, digamos, ese núcleo duro de principios, reglas que mantienen una democracia, pero también hay un cuestionamiento muy importante sobre cómo fue aprobada esa reforma y si, por tanto, al violarse algunos elementos, algunos aspectos del proceso legislativo, quizá más allá de su contenido, ¿no? Simplemente no podría ser válida porque el Congreso no actuó y los congresos estatales con pues, debido análisis, discusión que tendría que acompañar una reforma de esa naturaleza. Pues todo eso está... Pues, bueno, yo voy a actuar, como alguna vez dijiste, de abogado del diablo y voy a, en realidad, no sé si oponerme, en realidad pensamos bastante parecido, pero sí me parece que acá hay algunos elementos que pueden ser debatibles, porque no es el hecho de que la Corte, evidentemente la Corte tiene entre sus atribuciones juzgar la constitucionalidad de cualquier reforma impulsada desde el legislativo. El tema aquí es que son juez y parte, valga la recontra redundancia de lo que estamos hablando en este tema muy particular. Pero la reforma es al funcionamiento del propio Poder Judicial y el propio Poder Judicial se está resistiendo desde distintos ámbitos, ¿no? Ya sabemos que llevan más de, no quiero mentir en la cifra, pero deben llevar prácticamente 2 meses o cerca de 2 meses de paro en actividades por justamente desde que se estaba discutiendo la aprobación de la reforma constitucional. Evidentemente, claro que sienten afectación a sus derechos y existe esa afectación. El tema es que en este sentido creo que, a ver, la disputa pública la tiene ganada el Ejecutivo en el sentido del discurso y de la retórica, que esto evidentemente no habla de que sea ni justo ni injusto, claramente no, sino que en el discurso público el Ejecutivo está 2 pasos adelante, ha logrado su objetivo, que era desprestigiar al Poder Judicial y ponerlo a la luz pública, y eso definitivamente es muy complejo que lo pueda revertir la justicia, lo cual evidentemente no implica que deba avanzar la reforma por eso, pero en el ámbito público, y lo sigue llevando al ámbito del discurso público, el Ejecutivo, que es donde sabe que gana, es donde sabe que tiene que lo tiene más controlado, que la gran mayoría de la población cuando se ha manifestado va a apoyar lo que el Ejecutivo diga, e incluso sin tener amplio conocimiento sobre el tema. Entonces ahí hay un tema, el tema discursivo de la discusión pública por el apoyo público, creo que el Ejecutivo lo tiene ganado. No así, evidentemente, ya hemos hablado de este tema, de que la reforma que se propone no para nada parece ser la solución a los problemas que se diagnosticaron respecto al acceso a la justicia y sobre la impartición de justicia. No parece ser la solución de ninguna manera. Parece ser más que nada una forma de ir contra el Poder Judicial luego de haber frenado distintas reformas que el Ejecutivo había impulsado en la presidencia del presidente López Obrador. Pero, de nuevo, la cuestión es, la Corte está frenando o pensando que la posibilidad de frenar una reforma que afecta a la propia Corte y a la justicia, y ahí me parece que está la discusión, ¿no? Porque finalmente es una disputa de poder o entre poderes, claramente, que es, bueno, y creo que quizá, y yo no soy abogado, evidentemente, tú conoces más de esto que yo también por tu experiencia, pero pensemos en, no está previsto cómo se genera en este particular aspecto de reformar el propio Poder Judicial, cómo debería resolverse esto, porque finalmente sí es cierto que el Ejecutivo la impulsa, es cierto que logra mayorías amplísimas en el Congreso, que las tiene, más allá de los desaseos para lograr sobre todo esa mayoría en el Senado. También hemos discutido esto en episodios previos, está muy, muy discutido en la discusión pública aquí en México, pero evidentemente se aprueba con amplias mayorías, los congresos locales también, de manera muy rápida, y eso también se discute por la falta de deliberación, pero también era una reforma presentada desde febrero, no es que es muy difícil que... Sí, no, claro, pero o sea, ella puede estar presentada y puede estar donde tú quieras, pero eso no es parte del proceso legislativo. El proceso legislativo y tiene que llevar su paso y dentro del proceso legislativo tiene que haber... No se puede aducir desconocimiento del contenido de la reforma. De hecho, hasta hicieron campaña. No, Claudia Sheinbaum hizo campaña con la reforma, diciendo, miren la reforma. Pero claro que sí. A ver, Lisandro, tú que estudias poder legislativo sabes bien que el hecho de que algo está en el debate público y que hay conocimiento público sobre eso es una cosa, pero otra cosa es que el Congreso Federal y los congresos estatales deben llevar los procesos deliberativos conforme lo marca la ley. Y no pueden decir, ay, como ya todo el mundo vimos muchas mañaneras y escuchamos sobre ese tema, pues ya podemos enviar el proceso legislativo. Creo que va más allá. No, eso había sido presentado al Congreso, no son las mañaneras nada más. Había sido presentada la propuesta al Congreso, no había avanzado
porque evidentemente no había las mayorías. De vuelta, lo que estoy diciendo es simplemente hacer de abogado del diablo y no comprar de manera tan fácil el discurso de que tiene razón la Corte o tiene razón el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial ha sido muy señalado, y si ha sido tan señalado, evidentemente, bueno, hay que parar y mirar un poco, decir, bueno, esto no necesariamente implica que la reforma deba avanzar, ni que la reforma tenga razones para para proponer lo que está proponiendo. Yo considero que no. Principalmente la segunda. No creo que resuelva nada esta reforma. Probablemente genere problemas nuevos, que ya los hemos discutido. Definitivamente. Empezando por la incidencia del crimen organizado Totalmente, en la elección de jueces. y no solo del crimen organizado, ese sería el peor escenario, pero de muchas otras influencias en la elección de jueces y del cambio de la lógica misma y de los incentivos de los propios jueces, ¿no? Para hacer su trabajo. No tengo duda. Claro. Yo creo que tienes razón en que la presidenta y, pues, digamos, la cuarta transformación han ganado, ¿no? El debate público, digamos. Sí, hay esa... el Poder Judicial, bueno, a ver, tú lo has dicho en el episodio pasado que digamos ese tema, no ha tenido un enorme apoyo público, un reconocimiento público, pero sí lo tiene y sigue teniendo mucho mayor, por ejemplo, que el legislativo, que los partidos políticos, Hoy no sé. ¿no? Entonces, también todo hay Hoy que no lo sé, no ponerlo he visto datos de los últimos meses. bueno, de ayer, de los últimos que conocemos, ¿no? Digamos, o antes de que empezó la discusión sobre la reforma, definitivamente tenía, con todo y todos los señalamientos, mayor legitimidad en la opinión pública del Poder Judicial que el Poder Legislativo que la está reformando, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de esa habilidad, pues, discursiva, ¿no? De la presidenta, que mantiene para controlar la opinión pública o incidir fuertemente en la opinión pública, es muy cierto. También creo que es muy cierto lo que dices, que el debate está muy politizado, pero además creo que en ese contexto hay que ver muy, muy claramente que otra vez, al igual que pasó con la discusión que también creo que comentamos alguna vez sobre representación, está pasando hoy con la discusión sobre la reforma y sobre capacidad del Poder Judicial de estar controlando, revisando, digamos, esa reforma. Las personas han cambiado de postura, de interpretación constitucional y legal conforme a cómo han cambiado su situación política, ¿no? O sea, hay textos publicados, hay votos de, por ejemplo, ex ministro Saldívar, quien decía que el amparo procede para revisar las reformas constitucionales y que hoy dice que no. Y vemos a Olga Sánchez. Sí. La pregunta de por qué cambian esas posturas, a la ministra, pues la respuesta es muy Sánchez sencilla, Cordero, ¿no? que se ausenta en la votación, porque evidentemente no creo que quisiera estar en esa votación aprobando esto, forma parte del grupo parlamentario mayoritario. Claro. A ver, hay muchas discusiones ahí, estoy de acuerdo, Caro, totalmente. Entonces, y eso creo que, uno, pues empobrece el debate público, ¿no? Dos, creo que es muy hipócrita, francamente, porque, bueno, o sea, creo que todo el mundo puede cambiar de opinión, pero pues, que lo argumente, ¿no? O sea, que diga qué es lo que lo hizo cambiar de criterio de interpretación constitucional, por ejemplo, porque hace unos años decía A, porque hoy dice B, ¿no? No digo que no puede cambiar, pero siempre creo que cuando hay ese tipo de cambios hay que tener un debate, hay que tener una justificación, y una justificación, diría yo, jurídica, ¿no? Si uno se dedica a eso, y no solamente política. Entonces, creo que empobrece el debate público toda esa situación, creo que hace que las posturas que las personas toman son más políticas que jurídicas, que no estamos realmente hablando de fondo, como igual alrededor de la reforma no hemos hablado sobre problemas reales que tiene el sistema de impartición de justicia en nuestro país, que de verdad no corren necesariamente por lo que ocurre con el Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, son temas que seguiremos discutiendo. A mí, francamente, lo que me preocupa también es la crisis constitucional que se está gestando, que se está dando ese choque entre poderes, y creo que decir que las mayorías pueden hacer lo que quieran es una simplificación de lo que representa y lo que implica la democracia. Creo que por ahí tampoco es. Y pues otra cosa que me preocupa en eso es que por más que el Poder Judicial, pues, legítimamente diga hay que suspender, hay que frenar, hay que esperar, hay que analizar, hay que decidir, y que en su caso la Corte dijera esto no puede ser así, no necesariamente porque nos oponemos en general a una reforma, sino a ciertos aspectos de esa reforma, por ejemplo la tómbola para seleccionar quiénes se van, ¿no? Ese tipo de decisiones, si inclusive la Corte dijera que eso es inconstitucional, yo veo muy difícil que las mayorías de hoy acataran esa decisión, y pues eso tiene consecuencias
no solo políticas de momento, pero mucho más profundas para el funcionamiento del Estado de Derecho, de la democracia en México, y que a mí me resultan muy Totalmente preocupantes. coincido. El tema es esta discusión, ¿no? Lo que tú has dicho, la política frente a la visión jurídica, hasta dónde las mayorías pueden avanzar, y está muy claro y muy estudiado y muy sustentado que las mayorías tienen límites también, que las mayorías no pueden avasallar, que las mayorías no tienen la razón solo por ser mayoría, ni mucho menos, y que las mayorías han avalado en distintas ocasiones, en distintos momentos de la historia, en distintos lugares del mundo, decisiones totalmente controversiales e incluso perjudiciales, ¿no? Abiertamente perjudiciales. Entonces, eso está claramente en discusión. Creo que también para cerrar, también está en discusión lo que has puesto en la mesa y lo que ya venimos discutiendo desde algún episodio anterior, el tema de la institucionalidad democrática o del Estado de Derecho en México, porque es hacer una reforma al Poder Judicial que ya ha sido muy señalado por distintas, digamos, personas involucradas, tanto en el legislativo, en el propio Poder Judicial, que en la oposición, me refiero, en el legislativo, que sí procedía una reforma al Poder Judicial, no necesariamente esta reforma. Desde mi punto de vista, esas reacciones fueron un poco tardías, digamos, todo eso salió a la luz una vez que la reforma ya estaba planteada. Nadie salió a decir que había que reformar el Poder Judicial antes, nadie la vio antes, sino que todos reaccionaron a lo que el Ejecutivo dio como paso. A ver, se acaba de reformar hace 2 años. Es otro debate. O sea, tampoco podemos reformar al Poder Judicial y a todo el país cada año, cada 2 años, cada legislatura. O sea, gente, ubíquese tantito, ¿no? O sea, si haces una reforma mayor 2 años antes, pues esa reforma ni siquiera todavía terminó de implementarse completamente y ya estamos haciendo otra revolución. O sea, también creo que esa lógica es Entiendo, Caro, desde dónde te parás, pero la cuestión es, lo que pasa está pasando, la gente no está conforme con el Poder Judicial, eso está claro, y hay muchos problemas en el Poder Judicial y han sido señalados. Y creo que eso es lo que lo expuso abiertamente a esta disputa que en principio no resuelve nada, que simplemente es una disputa de poder, donde el Ejecutivo está avasallando sin ninguna duda, y estabas expuesto a eso, ¿no? Tenías, si querían sacar cosas, las iban a exponer, y eso expuso al Poder Judicial y lo puso abajo en la disputa pública, y finalmente, como dijimos, esto no es lo que tiene que primar, la discusión pública es parte, pero no es el fondo, y aquí está en juego justamente la estabilidad jurídica del régimen político, incluso en el país, para pensar, bueno, y creo que aquí vamos a buscar una disputa y una solución de qué pasa. No es lo mismo que el Ejecutivo frene o no la reforma, más allá de lo que diga la Corte. Yo coincido contigo que no parece haber disposición política por el partido en el poder o la coalición en el poder para ir hacia atrás, y necesariamente eso va a escalar el conflicto. Y de vuelta, yo no soy abogado, así que, pero tú lo mencionaste, se habla mucho aquí de la crisis constitucional, y habrá que ver si finalmente ese escenario se termina de concretar y qué es lo que sucede. Si finalmente la Corte se pronuncia en contra de la reforma, y si finalmente, como parece ser, ni el Ejecutivo ni el Legislativo acusan de recibido, ¿no? Entonces, mucho. Mira, yo de verdad creo que la Corte está pagando, el Poder Judicial está pagando platos rotos del mal funcionamiento de las otras instituciones del sistema de impartición de justicia, donde el resultado final, como corre por el Poder Judicial, son señalados como los culpables, pero no son los culpables. Los problemas están en los pasos anteriores, mucho más graves que en el Poder Judicial. Y no quiero decir que el Poder Judicial funciona de manera perfecta, pero de verdad tenemos problemas mucho más graves que el funcionamiento del Poder Judicial en este país, inclusive dentro del propio sistema de impartición de justicia. Habiendo dicho eso, creo que ya estamos en crisis constitucional. Creo que la Corte, claro que se pronunciará, no sé en qué sentido, pero tiene la obligación de pronunciarse, tarde o temprano lo hará. Y sinceramente, de hecho, no le veo una buena salida a lo que está pasando en este momento, al respecto al menos de ese tema de la reforma al Poder Judicial y todas las implicaciones políticas que esta va a tener. Pero seguramente regresaremos al tema. Nos hemos extendido mucho hoy, Sandro. Cerremos. Coincido, no va a sumar, sea como sea, no sumará, será un problema mayor o menor, será un problema. Así que, Caro, gracias a todos los que nos escuchan, a todas. Déjennos, por favor, su comentario, síganos, suscríbanse y ayúdenos a dar esta discusión, ¿no? Y creo que es parte de lo que hay que hacer en un contexto de democracia y de libertades, dar las discusiones. Así que gracias, Caro, otra vez. Gracias a todos. Sin duda. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.